El primer mexicano simbólico, sexta parte. El personaje aquel que en 1519 no tenía atributos de identidad suficientes ni siquiera para distinguirse de los otros españoles que junto con Jerónimo de Aguilar habían sido arrojados por el mar a las costas yucatecas en 1511, luego de casi 500 años de ficción colectiva, se ha concretado. Gonzalo no solamente tiene nombre propio, esto desde 1536, también ha conseguido pasar de marinero a guerrero, esto ocurrió en 1542, y de ahí a tener un apellido, Guerrero, 1552. En la actualidad, Gonzalo Guerrero incluso ostenta al menos datos que lo enclavan en la gran trama de la historia, en el gran bastidor de la historia, un lugar de origen y el nombre de su esposa Maya. Bueno, su existencia seguramente es ya indiscutible para la gran mayoría de la gente. Desde hace algún tiempo, Gonzalo Guerrero tiene su entrada en Wikipedia, en la que se presenta el personaje como un hombre que existió efectivamente, como una persona histórica. La ficha y el primer párrafo dicen que fue un marinero español nacido hacia 1470 y fallecido justo el 13 de agosto de 1536. Curioso, 13 de agosto, el mismo día, pero unos años anteriores en que murió Cuauhtémoc. La entrada tiene además su correspondiente versión en 13 idiomas más. Curiosamente, en la versión en inglés, en la sección Knowledge of Guerrero's Existence, sí que se informa que no existen fuentes de primera mano escritas para saber de él y que los cronistas posteriores lo mencionan pero con lagunas, errores y varias transformaciones del relato a lo largo del tiempo. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. A unos 25 kilómetros de Tulum, Quintana Roo, en la pequeña localidad también costera de Acumal, se encuentra un conjunto escultórico realizado en 1974 por Raúl Ayala Arellano, en el que se muestra a un hombre barbado, en taparrabos y guaraches, con aretes en ambas orejas, brazaletes, collar, pelo adornado a la usanza maya, y en la mano izquierda una lanza. Un niño y una niña lo flanquean, y atrás, sentada en el suelo, una mujer amamanta a un bebé. La placa informa: Gonzalo Guerrero, de Palos de Naguer, España, marinero, quien en 1511 naufragó cerca de este lugar, casó con una noble maya de nombre Sacil, creando la primera familia del mestizaje nacional. Rolena Adorno, investigadora de la Universidad de Princeton, considera que el relato escultórico resuelve tensiones sobre la lengua, el poder y el mestizaje, armonizando el discurso nacionalista con la tradición maya, y resalta, claro, la fragilidad de los datos históricos. La vida de Guerrero es reconstruida más a partir del mito que de certezas documentales. El relato del nacionalismo mexicano que se ha venido construyendo en torno al mestizaje encuentra en Gonzalo Guerrero una figura fundacional. No es poca cosa, toda vez que el nacionalismo mestizo, al menos desde la Reforma, se ha consolidado como el discurso hegemónico. En la Plaza de las Tres Culturas, aquí en la Ciudad de México, hay una enorme placa en piedra en la que puede leerse una síntesis de la tesis que sustenta dicha narrativa. La placa dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente, defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue un triunfo ni una derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Hasta ahí la placa. Si se parte del planteamiento de que un mexicano típico
habla español, profesa catolicismo harto permisivo, está sustancialmente influenciado por una o varias tradiciones indígenas y demuestra un fuerte arraigo a su entorno territorial, entonces, como primer mexicano simbólico, claro que funciona estupendamente bien Gonzalo Guerrero. Y por supuesto, sus bonicos retoños, los primeros mestizos. Si bien las crónicas coloniales de la época, el propio Hernán Cortés, López de Gomara, Bernal Díaz del Castillo, Diego de Landa, establecen la imagen de guerrero, marinero, caudillo, esposo maya como un traidor a lo español, el ícono se reelabora por los autores mestizos, Muñoz de Camargo, Alba Iztlitzóchitl, por ejemplo, quienes matizan o de plano suprimen la paternidad y la infidelidad religiosa para adaptarlo a contextos e intereses propios. Como bien explica Agustín Basabe en su libro México Mestizo, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1992, la aparición de Gonzalo Guerrero en el relato del nacionalismo mexicano, particularmente en el nacionalismo mestizo, curiosamente es fundacional y al mismo tiempo excepcional. Abro cita. México emprendió su síntesis racial con una excepción: el matrimonio del náufrago Gonzalo Guerrero con la hija del cacique yucateco alrededor de 1512 y la procreación de los primeros mestizos mexicanos. La parcial legitimidad de los hijos de Guerrero, legítimos para los indios pero ilegítimos a los ojos de los españoles por ser fruto de un enlace pagano a la usanza indígena, se convirtió, tras la conquista, en la total legitimidad de la inmensa mayoría de sus hermanos de sangre. Hasta ahí la cita. Hace ya casi medio siglo, decía, Eugenio Aguirre publicó Gonzalo Guerrero, la mejor novela histórica de las muchas que hasta ahora ha inspirado el personaje. En 2012, Editorial Planeta relanzó la obra con una edición que llamó Conmemorativa del 500 aniversario del mestizaje de América, y cuyo prólogo fue escrito nada menos que por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. En él hace un bosquejo que me parece atinadísimo del personaje, desde la perspectiva del contraste respecto a Jerónimo de Aguilar. Vale la pena citarlo en extenso. Dice don Eduardo: al recrear la vida de Gonzalo Guerrero, el autor no pudo, se refiere a Eugenio Aguirre, no pudo e hizo bien hacer a un lado la otra cara de la moneda, Jerónimo de Aguilar. Ambos personajes forman un resumen de la conquista. Por un lado, la Iglesia, aparato ideológico del conquistador, inflexible, que ve demonios por todas partes y que está inmersa en la figura del frailuco que, con su libro de horas, se escapa del mundo que lo rodea y dirige la vista al cielo. Por otro, Gonzalo Guerrero, joven, guerrero, marinero, militar, cogelón, que dirige su mirada a las bien torneadas pantorrillas de las hembras, sean castellanas o mayas, que se cruzan por su camino. Del primero no se puede esperar más de lo que fue. Del otro nació el primer mestizo. Hasta ahí las palabras de Matos Moctezuma. En 1542, Fernández de Oviedo cuenta que Gonzalo Guerrero no solo se negó a ser rescatado por Cortés, esto ocurrió en 1519, sí ocurrió, sino que además, y por escrito, se negó a volver con los españoles cuando el adelantado Montejo le ofreció cargos si dejaba de ayudar a los mayas. Esto ocurrió en 1528. Fernández de Oviedo quiere que creamos que Guerrero le mandó a Montejo el siguiente mensaje. Abro cita. Señor, yo beso las manos de vuestra merced. Como soy esclavo, no tengo libertad. Aunque soy casado, tengo mujer e hijos. Yo me encuentro de Dios. Vos, Señor, los españoles, tenéis
buen amigo en mí. Hasta ahí la supuesta misiva de Gonzalo Guerrero. El mensaje que Fernández de Oviedo atribuye a Guerrero, claro, no hay rastro alguno de aquel manuscrito, encamina desde su patente ambigüedad los primeros pasos, la dirección que seguirá el personaje. Recordará al Dios de los cristianos y se declarará amigo de sus paisanos, pero seguirá guerreando contra ellos. Por eso, el historiador español vitupera a Gonzalo Guerrero. Dice: convertido en indio, es muy peor que indio. He casado con una india, he sacrificadas las orejas, he la lengua, he labrada a la persona pintada como un indio, he con mujer e hijos. Hasta ahí la cita. De acuerdo con este relato, el padre español de los primeros mestizos es peor que un indio. Conozco la existencia también de un monólogo fantasioso. Lo llamo así porque así lo presenta su propio autor, Guillermo Schindenberg, de la Mora, titulado La leyenda de Jacques, el primer mexicano. Se trata de una pieza de dramaturgia. Jacques, se supone, es el nombre con el que Schönberg recreó teatralmente al hijo de Gonzalo Guerrero y de la princesa maya Sacil, y a quien llama el primer mexicano. Bueno, al menos se refiere el asunto como una leyenda, cosa claro que aún no lo es.